Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que sea el momento más peligroso para una empresa? Muchos responderían cuando pierde a su mejor cliente, otros dirán cuando bajan las ventas, algunos pensarán cuando llega una demanda, pero después de muchos años acompañando a empresarios en conflictos mercantiles, descubrí algo completamente distinto. El momento más peligroso para una empresa es aquel en el que confunde una venta con dinero, porque una factura no paga nóminas, un contrato firmado no paga impuestos, un pagaré tampoco paga proveedores. Lo único que mantiene viva a una empresa es el dinero que realmente entra a su cuenta bancaria. Y esa diferencia, que parece tan sencilla, ha llevado a empresas exitosas a enfrentar embargos, bloqueos de cuentas bancarias, pérdida de clientes y en algunos casos el cierre definitivo de sus operaciones. Hola, soy Héctor Luna, te doy la bienvenida al podcast de Cobrar Bien, el espacio donde hablamos de crédito, cobranza, estrategia empresarial y derecho mercantil desde la realidad que viven las empresas todos los días. En el episodio anterior hablamos de una idea fundamental: las ventas hacen crecer una empresa, la cobranza la mantiene viva. Hoy quiero ir un paso más allá, porque vender no es cobrar y esa confusión ha destruido más empresas de las que imaginamos. Quiero comenzar con una historia de una llamada que recibí hace algunos años. Aproximadamente a las 10 de la mañana me encontraba yo en la oficina. Contesté el teléfono, del otro lado escuché una voz: licenciado, nos bloquearon las cuentas bancarias. Me sorprendió lo que había escuchado. Era una empresa con contratos importantes, con maquinaria, con clientes reconocidos, con decenas de trabajadores. Seguía vendiendo, operando y facturando. Entonces hice la pregunta que siempre hago en estos casos: ¿desde cuándo dejaron de pagarle sus clientes más importantes? ¿Y desde cuándo ustedes dejaron de pagar a sus proveedores? El director respondió: hace casi 6 meses. En ese momento comprendí que el problema no había comenzado con el bloqueo de cuentas bancarias, había comenzado 6 meses antes, porque el bloqueo de cuentas no fue la causa, fue la consecuencia. Quiero que imagines que tu empresa es un río, todos los días entra agua, ese río representa el dinero que recibes de tus clientes. Con esa agua pagas salarios, compras materia prima, cubres impuestos, pagas renta. Ahora imagina que poco a poco algunos clientes dejan de pagar. El agua deja de entrar con la misma fuerza, pero tú sigues pagando exactamente igual, porque los salarios no esperan, la renta no espera, el IMSS no espera, mucho menos el SAT. Los bancos tampoco esperan, y llega un momento en el que el río ya no tiene suficiente agua para alimentar todo lo que depende de él. ¿Qué hace entonces la mayoría de las empresas? Empiezan a tomar decisiones para sobrevivir. Solicitan créditos bancarios, retrasan pagos, piden prórrogas, negocian con proveedores, busca inversionistas y en ocasiones, sin darse cuenta, comienza a seleccionar a quién le paga primero y a quién dejará esperando. Aquí aparece una realidad que pocas veces se dice públicamente. En materia de cobranza, muchas empresas no incumplen porque no quieran pagar, incumplen porque ya no pueden pagarles a todos al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, empieza una cadena de decisiones muy difíciles. Existe una idea que quiero compartir contigo. Después de revisar cientos de expedientes, descubrí que muchas de las empresas demandadas fueron tiempo atrás empresas acreedoras, es decir, primero dejaron de cobrar, después dejaron de pagar. Parece una contradicción, pero es una realidad. Imagina una empresa constructora, entrega una obra, el cliente retrasa el pago 90 días, mientras tanto, esa constructora debe pagar acero, concreto, maquinaria, arrendamientos, pagar nóminas, etc. ¿De dónde obtiene ese dinero si aún no le pagan? Empieza utilizando sus reservas, después utiliza líneas de crédito, más tarde negocia con proveedores y cuando las reservas se agotan, alguien dejará de recibir su pago. Ese alguien puede ser precisamente el proveedor que le rentó maquinaria, el distribuidor de materiales, el prestador de servicios o la empresa de arrendamiento financiero. Por eso digo que en el mundo empresarial existe algo que llamamos la cadena de incumplimiento. Una empresa deja de pagar, eso afecta a otra y esa otra afecta a una tercera, hasta que el problema alcanza a negocios que jamás tuvieron relación entre sí. Aquí quiero hacer una pausa muy importante. Esto no significa justificar el incumplimiento, significa comprenderlo, porque un empresario que entiende las causas de la mora negocia mucho mejor que quien solamente exige un pago. Tal vez estés pensando: Héctor, mi negocio no vende a crédito, todo lo cobro de contado. Permíteme decirte algo. Este episodio también es para ti, porque aunque cobres de contado, dependes de clientes que quizás
sí vendan a crédito. Dependes de proveedores que puedan enfrentar problemas financieros, dependes de cadenas de suministro, de bancos, de arrendadores, de la economía. Ninguna empresa opera aislada, todos forman parte del mismo ecosistema y cuando una pieza importante deja de cumplir, los efectos terminan alcanzando a mucho más. Por eso, entender cómo circula el dinero entre las empresas no es un lujo, es una necesidad para cualquier empresario, sin importar el tamaño de su negocio. Quiero dejarte una pregunta para reflexionar. Si mañana uno de tus 3 principales clientes dejara de pagarte durante 6 meses, ¿tu empresa tendría la capacidad financiera para seguir operando sin poner en riesgo a tus trabajadores, a tus proveedores y a tu patrimonio? No respondas de inmediato, piénsala, porque la respuesta a esa pregunta dice mucho más sobre la salud de tu empresa que cualquier estado de resultados. Quiero hacerte una pregunta que probablemente ninguna persona de cobranza te hará. ¿Por qué dejó de pagar tu cliente? Parece una pregunta obvia, pero muy pocas empresas lo hacen de verdad. Normalmente cuando una factura vence, el procedimiento es automático. Se envía un correo, después una llamada, o luego otra, más tarde un requerimiento, y finalmente llega la amenaza de una demanda. Todo eso puede ser correcto, pero existe un problema. Estamos atacando el efecto sin comprender la causa, y cuando no entiendes la causa del incumplimiento, es muy fácil diseñar una estrategia equivocada. Después de muchos años litigando, descubrí que los deudores no son todos iguales. Hay perfiles completamente distintos y cada uno exige una estrategia diferente. Voy a empezar por el más difícil de identificar, el empresario que sí quiere cumplir. Imagina a una empresa dedicada a fabricar muebles para oficinas. Recibe un contrato importante, compra madera, contrata personal, invierte en maquinaria, entrega todo en tiempo y forma, pero su principal cliente le informa que el pago se retrasará 90 días. Mientras tanto, la nómina vence el viernes, el pago al proveedor de madera vence el lunes, la renta vence el martes, el banco cobra el miércoles y el SAT no pregunta si tu cliente ya te pagó, simplemente exige el cumplimiento de tus obligaciones. ¿Qué hace ese empresario? Empieza a tomar decisiones, paga primero la nómina, después intenta cubrir al banco, puesto que con este es más difícil de negociar los plazos, intereses, etc. Negocia con algunos proveedores y otros tendrán que esperar, no porque quiera incumplir, sino porque el dinero simplemente no alcanza. A este fenómeno lo conocemos como la cascada del incumplimiento, the fall waterfall. Un retraso provoca otro y ese otro provoca uno más hasta que la empresa comienza a perder credibilidad frente a todos sus acreedores. Aquí quiero detenerme unos segundos porque este podcast también está dirigido a quienes venden a crédito. Si tú eres proveedor, arrendador, distribuidor o prestador de servicios, esta reflexión es importante. Cuando un cliente te llama antes del vencimiento para decirte estoy teniendo un problema de flujo, necesito tiempo, no siempre está buscando engañarte. En muchas ocasiones está intentando conservar una relación comercial que le ha tomado años construir. La diferencia entre un empresario responsable y uno irresponsable no está en que nunca tenga problemas, está en cómo actúa cuando aparecen esos problemas. Da la cara, propone un plan de pagos, firma un convenio, reconoce el adeudo o entrega una garantía adicional, cumple lo que promete. Esas conductas dicen mucho más que cualquier discurso. Existe otro perfil que he visto repetirse con frecuencias y debo confesarte que es uno de los más peligrosos. Es la empresa que durante varios años paga puntualmente, 3 años, 4 años, todo marcha perfectamente. El proveedor gana confianza, aumenta las líneas de crédito, el proveedor o acreedor baja la guardia y reduce requisitos, relaja controles y entonces ocurre algo. Abren nuevas sucursales, compra más maquinaria, solicita nuevos arrendamientos, incrementa inventarios. Desde afuera parece un negocio exitoso, pero internamente está ocurriendo otra cosa. Está aumentando su nivel de endeudamiento mucho más rápido que su capacidad para generar efectivo. Y llega el primer tropiezo. Pierde un contrato importante, suben los costos, disminuyen las ventas, se retrasa un cliente relevante y toda esa estructura comienza a tambalearse. Lo que parecía crecimiento en realidad era fragilidad. Por eso quiero decirte algo que quizá resulte incómodo. No todo crecimiento significa fortaleza. A veces crecer demasiado rápido también puede destruir una empresa. Muchos empresarios me dicen, pero Héctor,
y lleva 4 años pagándome perfectamente en tiempo y forma. Y tiene razón, el historial importa, pero no garantiza el futuro. Las empresas cambian, los mercados cambian, las personas y las circunstancias cambian. Por eso una buena política de crédito no consiste únicamente en investigar al cliente cuando inicia la relación comercial. Consiste en evaluarlo periódicamente, porque un cliente de hace 5 años puede representar hoy un riesgo completamente distinto. Y eso no significa desconfiar, significa administrar responsablemente el riesgo. Durante mucho tiempo pensé que las empresas fracasaban por falta de ventas. Después creí que era por exceso de competencia. Hoy pienso algo diferente. Muchas empresas fracasan porque nadie detectó a tiempo que el modelo financiero ya no era sostenible. Seguían vendiendo y comprando, pero el dinero cada vez tardaba más en regresar. Y cuando el flujo de efectivo deja de acompañar al crecimiento, la empresa empieza a caminar sobre una cuerda floja. Lo más preocupante es que desde afuera casi nadie lo nota, hasta que un día aparecen las demandas, los embargos, los bloqueos de cuentas bancarias, y entonces todos preguntan, ¿qué pasó? La respuesta casi nunca está en el juicio, está en las decisiones que se tomaron muchos meses antes. Quiero dejarte otra idea para reflexionar. El mejor cliente no es el que más compra, es el que compra, paga y permite que tu empresa siga creciendo con liquidez. Permíteme compartirte algo que aprendí después de muchos años revisando expedientes. En la mayoría de los juicios mercantiles, el problema no empezó cuando dejaron de pagar. El problema empezó mucho antes, cuando alguien tomó una decisión sin medir sus consecuencias. Y quiero hablarte de 4 historias que con diferentes matices he visto repetirse una y otra vez. Imagina a una empresa familiar que durante 20 años funcionó perfectamente. El dueño confiaba plenamente en su administrador. Él autorizaba pagos, controlaba las cuentas bancarias, sabía quién debía cobrar y a quién había que pagar. Todo parecía funcionar hasta que un día renunció. En otros casos enfermó, en algunos más lamentablemente falleció. Y entonces ocurrió algo inesperado. Nadie sabía realmente cómo estaba la empresa. Había facturas sin cobrar, pagos duplicados, clientes con saldos incorrectos, proveedores olvidados, convenios que nadie conocía, demandas que nadie había atendido. No fue un fraude, no fue un robo, fue algo mucho más común. Toda la información estaba en la cabeza de una sola persona. Ese día comprendí que una empresa no puede depender del conocimiento individual. Debe depender de procesos, porque las personas cambian, los procedimientos permanecen. Otra historia. 2 amigos deciden emprender, con entusiasmo constituyen una sociedad, rentan oficinas, obtienen maquinaria, celebran contratos, solicitan créditos y firman pagarés. Todo marcha bien, pero el negocio comienza a tener dificultades. Las ventas disminuyen, empiezan los retrasos y un día uno de los socios simplemente desaparece. Cambia de domicilio, deja de contestar llamadas, se lleva activos de la empresa. El otro socio intenta salvar el negocio, pero cuando llegan las demandas descubre algo que nunca imaginó. Él también firmó contratos y pagarés, también garantizó, asumió obligaciones y ahora tendrá que responder con su patrimonio. No porque fuera el responsable del fracaso, sino porque nunca entendió el alcance jurídico de lo que había firmado. Por eso siempre les digo a los empresarios, antes de firmar un crédito, entiende exactamente qué obligación estás asumiendo. La confianza entre socios es importante, pero el contrato es el que permanecerá cuando la confianza desaparezca. Existe una frase que escucho con mucha frecuencia: licenciado, yo solo firmé para ayudar, y cada vez que la escucho sé que vendrá una conversación difícil, porque el aval no firma como testigo, el aval asume una obligación jurídica de enorme trascendencia. He conocido padres que avalaron a sus hijos, hermanos que avalaron a hermanos, amigos que avalaron a amigos, empresarios que avalaron a socios, y cuando el negocio fracasa descubren que la demanda también llegó a ellos. Por eso, una de las decisiones más importantes que puede tomar cualquier persona es entender exactamente qué está garantizando antes de poner una firma. Ahora quiero hablar de otra realidad que pocas veces se comenta. Tú como proveedor, arrendatario, no siempre eres el único acreedor. En ocasiones, cuando una empresa empieza a tener problemas financieros, las primeras instituciones en actuar son las autoridades fiscales o los de seguridad social, como es el IMSS. Si existen adeudos importantes con el SAT o con el IMSS, pueden iniciarse procedimientos de cobro
conforme a sus facultades legales, y mientras los proveedores particulares siguen esperando una llamada o una promesa de pago, los bienes de la empresa pueden quedar comprometidos. ¿Eso significa que ya no podrás recuperar tu dinero? No necesariamente, pero sí significa que el tiempo se convierte en un factor decisivo, porque en cobranza hay una regla que nunca debemos olvidar: el patrimonio del deudor no es infinito. Si todos los acreedores esperan demasiado, llegará un momento en que los bienes simplemente no alcanzarán para todos, y ahí aparece una palabra que ningún empresario quiere escuchar: incobrabilidad. Por eso insisto tanto en la prevención, no porque quiera promover demandas, sino porque quiero evitar que una empresa llegue al punto en el que ya no exista nada que recuperar. Pero no quiero terminar hablando únicamente de problemas. También he conocido empresarios que atravesaron momentos extremadamente difíciles, perdieron clientes, sufrieron incendios, enfrentaron demandas laborales, vivieron crisis económicas y aún así hicieron algo que marcó la diferencia. No se escondieron, llamaron a sus proveedores, explicaron la situación, presentaron su información financiera y propusieron calendarios de pago, firmaron convenios y entregaron garantías. Cumplieron cada compromiso. Algunos tardaron meses, otros incluso años, pero recuperaron la confianza y lograron salvar su empresa. Esa experiencia me enseñó que la diferencia entre una crisis temporal y un conflicto permanente muchas veces está en la forma en que se comunica el problema. El silencio destruye relaciones comerciales, la transparencia puede preservarlas. Si después de escuchar este episodio pudiera darte solo 5 recomendaciones, serían estas. Primera, no confundas un buen cliente con un cliente antiguo. Reevalúa periódicamente su situación financiera y el nivel de riesgo que representa. Segunda, documenta cada operación importante. Un contrato bien elaborado, un pagaré correctamente emitido, una evidencia de entrega y un convenio claro valen más que cientos de llamadas de cobranza. Tercera, cuando un cliente tenga dificultades, investiga las causas antes de decidir la estrategia. No todos los incumplimientos se resuelven igual. Cuarta, no esperes a que el problema crezca. Una negociación oportuna suele ser menos costosa que un litigio tardío. Quinta, recuerda siempre que el crédito no se administra cuando el cliente deja de pagar, se administra desde el momento en que decides vender. Quiero terminar con una idea que resume todo este episodio. Durante muchos años pensé que las empresas exitosas eran las que vendían más. Hoy pienso algo completamente distinto. Las empresas verdaderamente sólidas son aquellos que saben elegir a sus clientes, documentan correctamente sus operaciones, administran el riesgo con disciplina y actúan a tiempo cuando aparece un problema. Porque vender es realmente sencillo. Lo difícil es convertir esa venta en dinero. Y todavía más difícil es lograr que ese dinero llegue a tiempo para mantener viva la empresa. Soy Héctor Luna, gracias por acompañarme en este episodio más de Cobrar Bien. Si este contenido te hizo reflexionar sobre la forma en que administras el crédito, la cobranza o el riesgo de tu empresa, compártelo con tus socios, con tu director financiero o con ese empresario que hoy está creciendo y quiere hacerlo sobre bases sólidas. Porque recuerda, no todas las empresas fracasan por vender poco. Muchos fracasan porque nunca aprendieron a administrar el riesgo de vender a crédito.